Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos y buenas tardes a otra edición de Puerto Rico. Somos Caribe. Mi nombre es Víctor Rivera Pastrana. En la edición de hoy tenemos un programa especial sobre la crisis energética que vivimos en Puerto Rico. Hace 4 años, en el mes de mayo, Luma Energy logró un contrato leonino con el gobierno de Puerto Rico. Un contrato que prácticamente la eficiencia ha sido cuestionada. Para eso tenemos en el día de hoy José Rivera Rivera, del capítulo de jubilados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, conocido como la UTIER, y también presidente de los síndicos del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde todo Puerto Rico, José Rivera Rivera y Astrid Cruz Negrón, brigadistas de la Brigada Juan Ríos Rivera, nos traen un diálogo que van a estar reflexionando sobre este asunto energético de Puerto Rico. Veamos la primera parte de esta edición especial en Puerto Rico. Somos Caribe. Saludos, aquí me encuentro con José Rivera Rivera, una persona que ha vivido el desarrollo del sistema energético de Puerto Rico y de la clase trabajadora que electrificó este país. Mi nombre es José Rivera Rivera, actualmente presido la Junta de Síndicos que administra el sistema de pensiones de los trabajadores de lo que aún queda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Fui miembro y sigo siendo miembro como miembro jubilado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la principal organización sindical de los trabajadores de la empresa eléctrica del país. Y he estado vinculado a la misma por sobre 50 años. En el país se habla mucho del sistema eléctrico y en la coyuntura actual también del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero percibo en los comentarios del pueblo mucha desinformación porque quizás es una historia compleja que los medios o quienes tienen el poder hegemónico del gobierno han querido tergiversar. Así que a mí me gustaría que comencemos con que me hagas un recorrido histórico del desarrollo de la energización de este archipiélago en el que vivimos, el desarrollo de esa empresa, las vicisitudes de esa empresa y digamos que desde sus orígenes hasta hoy un recorrido corto del proceso que vivió la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, en sus comienzos, lo que se conoció como la Autoridad de las Fuentes Fluviales fue una entidad gubernamental que se creó para desarrollar los sistemas de riego en Puerto Rico a partir de la década del 30. Y como un subproducto de ese desarrollo de sistemas de riego, apareció la electricidad. Eran pequeñas plantas hidroeléctricas que le pertenecían al Estado y estas tenían que competir con 3 empresas privadas que existían en Puerto Rico, pero que limitaban su servicio a las 3 principales ciudades. Solamente estaba energizado las 3 ciudades grandes. En la década del 40, a principios de la década del 40, a raíz de las necesidades del gobierno norteamericano, provoca que se nacionalice, si lo podemos así llamar, el sistema de energía eléctrica dirigido a garantizar que el desarrollo en Puerto Rico de las bases militares que se estaban construyendo para la eventual participación del gobierno de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ellos necesitaban tener esa garantía. Por lo tanto, se promulgó
un proyecto para esa nacionalización. El gobierno adquirió las 3 plantas privadas que habían y comenzó de lleno un proceso de electrificación en el país que llevó a Puerto Rico a convertirse en probablemente uno de los puntos en el planeta mayor electrificados. De hecho, hasta recientemente se reconocía que la capacidad instalada de la autoridad per cápita era la mayor en el mundo, la capacidad de generar, así como la capacidad de transmitir, o sea, la cantidad de líneas de transmisión y su longitud y las líneas de distribución y todos los equipos que son necesarios para poder desarrollar un sistema eléctrico de la magnitud. Era el sistema eléctrico más completo, por lo menos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Ese sistema permitió que hasta el más recóndito rincón del país fuera electrificado. Obviamente, pasó el tiempo, se hizo necesario construir grandes plantas de generación y así llegamos a la época actual, donde a partir de la década del 70 más o menos empezaron los intentos de las empresas que no invirtieron para desarrollar el sistema en tratar de apoderarse del mismo, con el propósito de convertir lo que siempre nosotros hemos considerado que es una necesidad básica, fundamental del ser humano, la energía eléctrica, convertirlo en un producto más de la visión del mundo del capital para obtener ganancias del mismo. Y llegamos al punto en que nos encontramos actualmente, donde a partir de la década del 90 se empezaron a construir plantas de generación privadas, y ya a finales del siglo estaban 2 plantas que estaban produciendo el 33% de esa generación que se consume en Puerto Rico. A partir de entonces empezaron los proyectos maquiavélicos para apoderarse de la totalidad de la producción de energía eléctrica en Puerto Rico, donde los trabajadores tuvimos que dar una batalla tremenda y es esa la razón principal, la oposición tenaz de los trabajadores a la privatización del sistema, lo que conllevó a que el Estado principalmente fuera quien promoviera una campaña de demonización de sus propios trabajadores para justificar el proceso de privatización, incluyendo el abandono casi por completo de proveer los recursos necesarios para que el sistema pudiese mantenerse siendo un sistema eficaz, eficiente, para de esa manera poder justificar el cuadro que conocemos en todas partes del mundo, el sistema de dejar que se deterioren lo que son los haberes públicos de los países para entonces justificar pasarlos a mano privada. De que la privatización no ocurrió ahora solamente con los contratos de Luma y Genera, sino que hubo unos procesos de ir privatizando la generación, ir privatizando algunas de las tareas y roles que los trabajadores hacían mejor, y así empiezan a salir más caras. Y eso se da a la vez que hay un punto que quisiera que me abundes, que es el endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica adrede. Sí, eso es muy correcto el señalamiento que tú haces, y a eso hay que añadirle que mientras los intereses de los que promovían el desarrollo, porque era fundamental para el desarrollo económico del país, necesitaban los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el 98% de la economía depende de la electricidad. Eso éramos héroes. Cuando ya entendieron que no nos necesitaban, pues somos los villanos de la película. Y obviamente en ese proceso de desarrollo y de, como señalé, de tirar al abandono a la empresa, una de las cosas que hicieron fue endeudarla. Y endeudarla no para mejorarla, para invertir el dinero en la empresa, sino para entonces darle rienda suelta a la corrupción de parte del gobierno, que
altamente conocido en Puerto Rico como llevaron a la empresa a una deuda inexplicable y que no se refleja en la actualidad en lo que es la infraestructura que representa lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy bien, entonces, la crisis energética actual surge de precisamente ese proceso que nos has ido narrando, es como la culminación de ese proceso. ¿Cómo llegamos hasta donde estamos hoy? La culminación de ese proceso en términos de prácticamente destruir la empresa, y lo que queda de la empresa es el nombre y el título de propiedad de algunas de las facilidades, lo que han hecho es destruirlo realmente. Y esto, bueno, en los últimos 4 meses y medio hemos tenido 2 apagones generales y son producto de la incapacidad para administrar el sistema. Son fallas administrativas en el sistema, que es un sistema complejo, y dicen que es arcaico, pero la estructura como tal puede ser que tenga muchos años, pero es una estructura que sí, que funciona, que se mantiene funcionando, pero que tiene sus trucos, porque fue creada por nosotros. Eso no existe en ningún otro lugar. Y cómo está estructurado y cómo hay que manejarlo, lo conocen solamente los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con ese contrato, a los principales trabajadores de la empresa los desplazaron a realizar tareas que son, bueno, el trabajo honra, no importa lo que tú tengas que hacer para ganarte el pan de cada día, pero trabajadores técnicos, trabajadores muy capacitados, están ahora trabajando haciendo otras tareas que realmente para las cuales no son tan diestros. Eso es correcto. Y son totalmente diestros en estas tareas sumamente especializadas, en las cuales no tenemos mucha gente, ¿verdad? Y he hablado de 2 apagones generales, pero la orden del día en Puerto Rico son los apagones. Aquí se vive de apagón en apagón, y esto me lleva al punto de que pues veo lo que pasa con trabajadores, con la industria eléctrica en otros países, y más que nada el caso de Cuba, donde a pesar de que ese bloqueo tan desgraciado y criminal, cómo el gobierno cubano ha resistido y su infraestructura eléctrica la han mantenido con un esfuerzo increíble de los trabajadores, y empiezan a lograr salir de los problemas que representa un sistema que está bastante deteriorado, buscando la alternativa hacia donde se deben mover todos, que es poder producir energía eléctrica sin tener que recurrir a los fósiles, al petróleo, al gas. Y aquí, como parte de esa estrategia de destruir lo que teníamos, nos han impuesto entonces un contrato, en el segundo contrato que lleva el proyecto de privatización, que es entonces administrar o operar las plantas generatrices que aún son del pueblo de Puerto Rico, que la titularidad es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nuevamente crean una empresa que no existe, le hacen creer al pueblo de que van a traer uno, porque los malos eran los que estábamos ahí, y traen una gente a operar el sistema que no da pie con bola. Lo que han hecho es destruir las plantas que son del pueblo como parte de una estrategia para que la empresa que vende el gas es la propietaria de la compañía que contrataron para administrar o operar las plantas de energía eléctrica. Las destruyen para justificar entonces obtener servicios de generación de unidades temporeras que esta gente van colocando, las van alquilando y sustituyen nuestras plantas con las plantas de ellos, y eventualmente el pueblo de Puerto Rico en un tipo de privatización que si el pueblo por lo menos le hubieran pagado por los activos que tenía, pero no, aquí eso se lo han entregado a la empresa privada, y el derrotero... Hemos pagado nosotros a la empresa privada. Nosotros le pagamos a esos individuos
para que nos roben descaradamente. Nos roban lo que nosotros tenemos y por robarnos le pagamos. Hasta aquí la primera parte. Los esperamos el próximo sábado en otra edición más de Puerto Rico. Somos Caribe.